Hoy les quiero compartir mi adaptación de esta torta negra, o también conocida por muchos como torta galesa. Tiene una gran cantidad de frutas en su interior, tiene buena presencia de especias en su miga, lo que lo hace un sabor único e inigualable. Así que si querés ver cómo es todo el paso a paso de esta receta, quédate, te muestro los ingredientes que necesitamos y enseguida comenzamos. Antes de comenzar con esta receta, te invito a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita para que te notifiquemos cada vez que publicamos un nuevo video todas las semanas. Para comenzar con esta receta, lo primero que tenemos que hacer es macerar las frutas. Y en esta oportunidad tengo por acá pasas rubias y pasas negras, frutas abrillantadas y ciruelas pasas cortadas en pequeños cubitos. Lo que vamos a hacer es una versión express. Ustedes, si quieren, pueden llevar esto a macerar durante 2 días con ron, brandy o coñac y va a tener muchísimo más sabor. Nosotros lo vamos a hacer de una forma mucho más express y es mezclando todo junto. Vamos a colocar acá 80 mililitros de un buen ron o 1/3 de taza. Vamos a mezclar. Y ahora lo vamos a cubrir con un papel film. Y esto lo vamos a llevar al microondas por 2 minutos. 1 minuto cada oportunidad, lo mezclamos y lo llevamos otra vez otro minuto más. Mientras esperamos que las frutas se vayan macerando poco a poco en el microondas, te voy contando un poquito de la historia de esta receta. Llega al sur de la Argentina, más precisamente a Chubut, cuando los inmigrantes galeses se instalaron y a través de diferentes ingredientes crearon esta exquisita receta, que tiene la particularidad de conservarse durante mucho tiempo. Es por eso que los novios acostumbran a tener este pastel como el piso más grande de su pastel de bodas, y durante la ceremonia no lo cortan, lo consumen recién al aniversario, porque su conservación es impecable, lo hace súper exquisito. Y además esta receta, cuanto más tiempo esté en conserva, más rico es su sabor, porque se van concentrando todos los aromas y las especias que tiene en esta miga. Ahí ya pasó el primer minuto. Vamos a sacar. Esto se va a ir hidratando poco a poco. Y vamos a mezclar. De a poco va absorbiendo todo y nuestras frutas se van hidratando. Llevamos otro minuto más. ¿Y cómo es que yo llegué a esta receta? Una alumna me regaló una porción de este pastel y la verdad es que quedé encantado. No solamente por su sabor, sino por toda la historia que hay detrás de este pastel, y es por eso que hoy lo traigo a ustedes para poder compartirlo y que lo pongan en práctica. Ahí ya tenemos nuestros frutos listos. Los retiramos. Y como ven, ya de a poquito todo el ron lo absorbió la fruta. Esto lo vamos a dejar a un lado, lo reservamos por acá. Y por otro lado vamos a empezar a cremar
los diferentes ingredientes. En la cuba de la batidora vamos a colocar azúcar negra, que si no consiguen azúcar negra la pueden reemplazar por azúcar mascabo. Vamos a colocar mantequilla, miel para que tenga una buena humedad y ayude también en la conservación. Y algo que no puede faltar son las notas cítricas. Esto no lo eviten porque realmente le aporta mucho sabor. Es ralladura de limón, que también lo pueden reemplazar si quieren por ralladura de naranja. Una vez que tenemos todo acá, lo vamos a llevar a cremar. Comenzamos siempre a una velocidad baja. Y luego lo dejamos unos 5 minutos aproximadamente a una velocidad media con la lira. Si no consiguen la lira lo pueden hacer con el batidor de varillas sin ningún problema, pero es muchísimo mejor la paleta o la lira para que se integre mejor todos los ingredientes. Mientras dejamos que eso se vaya preparando tranquilamente, vamos a comenzar con el resto de la preparación. Tengo un bowl donde voy a tamizar harina todo uso, harina para pastelería, cacao de muy buena calidad. Y por acá vamos a agregar un mix de especias que se compone de jengibre, canela, clavo de olor y nuez moscada. Lleva bastante cantidad, por lo cual si lo sienten demasiado pueden bajar también la cantidad ustedes a gusto. Pero como les avisé en el principio del video, es una torta que tiene mucha presencia de especias. Tamizamos. ¿Y qué me falta por agregar acá? Sal y bicarbonato. Vamos a mezclar. Y dentro de nuestros secos vamos a agregar un mix de frutos secos que los tengo cortados groseramente. Cuando llegamos a la mitad del tiempo, lo que vamos a hacer es levantar y vamos a bajar bien todos los bordes para que el batidor así enganche muy bien todo y esto empiece a cremarse perfectamente. Frenamos la batidora y vamos a volver a repetir una segunda vez. Vamos a bajar bien todos los bordes. Ya van notando cómo se va cremando y va aclarando la mezcla. Una vez que cremamos nuestros ingredientes, vamos a agregar los huevos, siempre de a uno por vez, batiendo ligeramente. Una vez que los terminamos por integrar, vamos a comenzar por añadir los ingredientes secos alternándolos con los ingredientes húmedos. Vamos a agregar un poco de la harina, mezclamos y acá si tenés la lira lo podés continuar tranquilamente con la batidora. Si no, es conveniente que lo hagas con movimientos envolventes o una espátula. Agregamos ahora los líquidos.
Y terminamos ya por integrar todo. Si lo hacemos con la máquina, tengamos siempre la precaución de no sobrebatir. No queremos nunca que se active el gluten. ¿Qué me queda por agregar? Nuestro mix de frutas que van a estar maceradas ya en el ron. Agregamos acá. Y esto lo terminamos con la espátula. Cuando tenemos ya la mezcla bien homogénea, lo vamos a volcar en un molde que tiene que tener 20 centímetros de diámetro con un papel manteca o papel de horno en la base. Claramente está engrasado por el lado de abajo y los bordes. Agregamos toda la mezcla. Es bastante cantidad lo que lleva. No es un pastel que se caracterice por crecer bastante en el horno. Es una masa bien pesada, por lo cual va a llevar bastante tiempo de cocción. Lo vamos a cocinar en un horno que tiene que estar previamente precalentado durante unos 10 a 15 minutos como máximo, a una temperatura de 160 grados con calor arriba y abajo y en lo posible sin ventilación para que no nos queme demasiado la parte superior. Esto, unos golpecitos, que se empareje y así como está, ya está listo para ir al horno. Venimos por acá, lo vamos a ubicar en la rejilla del medio. Tenemos calor arriba y abajo sin ventilación y lo vamos a cocinar por 1 hora 10. Lleva bastante tiempo de cocción, pero así nos aseguramos de que salga exquisita. Una vez que ya pasó el tiempo de cocción, vamos a retirar nuestra torta galesa. Y es muy importante que este tipo de budín o de torta que es bien pesada, chequeemos que esté bien cocida en el centro. Vamos a pinchar y sacamos. El palillo tiene que salir así, bien limpio. Puede tener algún resto de humedad porque podemos pinchar algunas pasas y eso nos puede dar un poquito la sensación de que le falta. Pero con ese tiempo que yo les mencioné y con la temperatura justa, vamos a tener esta torta bien lista. ¿Qué nos queda por hacer? Dejar que enfríe tranquilamente sobre la rejilla por lo menos unos 15 minutos antes de desmoldar y decorar. Cuando la torta galesa ya está fría por completo, vamos a proceder a desmoldar. Y este molde es súper fácil de hacerlo. Solamente abrimos el lateral y ya tenemos listo el desmolde. Lo único que nos queda por hacer es dar vuelta. Retiramos con cuidado. Y por acá vamos a traer un lindo plato de presentación. Retiramos el papel de la base. ¿Y con qué vamos a terminar de decorar esta torta galesa? Por acá tengo más frutos secos y una combinación más de las frutas abrillantadas. Tenemos higos también y unas guindas. Para pegar los frutos lo que voy a utilizar es gel de brillo. Vamos a colocar en el centro. Y esta tarta no es apta para personas impacientes
porque tenemos que esperar por lo menos una semana para poder consumirla. Ese va a ser el tiempo óptimo para que todas las especias se amalgamen muy bien y den el sabor bien clásico de la torta galesa. Vamos a comenzar a ir pegando. Por acá tenemos las frutas. Directamente con la mano vamos colocando. Este es un pastel que también se puede utilizar muchas veces para los festejos de Navidad, de Año Nuevo, porque como tiene tanta cantidad de frutas, se lo utiliza también. Y realmente es una receta súper rica. Colocamos por acá los frutos secos. A mí me gusta colocarles también algunas mitades enteras casi, para que se noten mucho más. ¿Y con qué vamos a terminar? Vamos a espolvorear con un poquito de azúcar glass nada más, para hacer ese efecto de torta nevada. Una vez que terminamos entonces por colocar esta lluvia de azúcar glass, vamos a colocar algunas frutas más sin bañar para que se vea también un poquito de color, que tenga más vida. Ahora sí, ya tenemos lista nuestra torta galesa, un bizcocho que es bien húmedo, que tiene esta mezcla de especias que lo hace único y que en su interior vamos a descubrir una gran cantidad de frutas. Si te gustó el video, dale un like, déjame en los comentarios si lo vas a poner en práctica y ya nos vemos la próxima semana para seguir aprendiendo mucho más de este hermoso mundo de la pastelería. Nos vemos, hasta la próxima.